Hey gente, ¿cómo están? Saludo especial. Estamos en medio ya de la expectativa que genera el Giro de Italia, que comenzará mañana. En cuanto a temas de Latinoamérica hablamos, porque ya en Europa están esperando nada más que sea la hora del primer pedalazo del amor infinito de la versión 107 de la Corsa Rosa, que en esta oportunidad ha traído un recorrido de 3.400 kilómetros muy interesantes, con algunas novedades. Ya les hemos explicado a fondo, hemos compartido lo que significa la carrera en cuanto a su trazado en general, pero como esto es quién gana mañana, comenzamos desde hoy a mirar quién puede ser el destacado del día siguiente. En esta ocasión, dirigiéndonos precisamente a esa primera y ansiada etapa, que en este Giro no es ni mucho menos una jornada de calentamiento, sino que de entrada han puesto un trazado complicadito, 1.800 metros de desnivel acumulado, que para un aficionado son un reto impresionante. Para un profesional de esas características es, digamos, que una etapa de media montaña, manejable. Sin embargo, por como la han planteado, va a ser muy interesante y apasionante sobre el final si los ciclistas así lo requieren. Miren, las etapas de primer día, de segunda, tercera jornada, cuando es una carrera de estas, tienden a ser muy emotivas e incluso a involucrar a los favoritos, por la sencilla razón de que no hay diferencias. Y como no es una marcada etapa para el sprint, podría haber alguno que sorprendiera y marcara una brecha con relación a otro. Entonces, los favoritos, los líderes, se mueven las etapas 1, 2 y 3 cuando tienen este tipo de trazados para evitar cualquier sorpresa y para posicionarse bien en el resto de la carrera. Así que si lo de mañana se hace apasionante, aumenta la expectativa por la manera como se dan esos 140 kilómetros que comienzan en Venaria Reale y terminarán en Torino, con varios temas, ¿no? Lo primero es que la mayoría de la acción se va a concentrar en los últimos 40 kilómetros y todo muy basado en tácticas con relación a un eje fundamental, un hombre alrededor del cual va a girar el Giro y no nos podemos llamar a mentiras, se llama Tadej Pogačar. ¿Qué van a hacer los demás tratando de sorprender a Tadej Pogačar y qué intenciones lleva el esloveno con su equipo del UAE? Si el UAE muestra alguna falla, todos van a tratar de atacarlo, como van las abejas a la miel. En este caso, al ser primer día, insisto, como no hay diferencias, no se podría administrar un tema con una fuga conveniente o demás, sino que probablemente queden los hombres fuertes de cara al triunfo. Ha pasado en giros anteriores, ha pasado en la Vuelta a España y en el mismo Tour, donde el inicio tiende a ser muy nervioso por esa misma razón. Todo el mundo está a full gas, con mucha expectativa, incluso con nerviosismo, y quieren hacerlo de la mejor manera. Bueno, lo primero realmente es más bien sencillo para el grupo, que va a estar seguramente muy compacto, hasta llegar a un avance que es Barzano Di Petro, que es de cuarta categoría y no tiene mayor complicación. Sin embargo, ahí se podrían mover los primeros corredores que quieran buscar la camisa de ciclamino para bonificar en el sprint de Torinese. Ahí apenas vamos sobre el kilómetro 60. Después aparece un premio de montaña de tercera categoría, que es donde ya comienza a intensificarse la situación de la etapa. Y si hay fuga, ahí probablemente se va a recortar la diferencia si realmente ha tenido algún tiempo a favor. Aquí hay un tema y un dato histórico que vamos a mencionar. Y es que resulta que hay que pasar por Superga, en la vía de Colli, que es un premio de 8 kilómetros de extensión al 4,3%. Es una montaña pequeña si la pones en el contexto del Giro de Italia, pero muy grande en historia si miramos a ese país y a su deporte y a sus tragedias aéreas. En Superga se estrelló el avión que llevaba al equipo del Torino en el año de 1949. Fallecieron los 18 integrantes del equipo profesional de Torino, que además eran la base de la selección italiana que iba a disputar el Mundial del 50 en Brasil. Más allá de lo deportivo, fue la pérdida de vidas humanas y una verdadera catástrofe. Se les recordará a los deportistas del Torino fallecidos en esa colina de Superga. Superada esa situación, ya volveríamos seguramente a lo que es la carrera como tal, donde entramos a la zona más interesante, donde ya encontramos los puntos calientes. Y son los 40 kilómetros finales. ¿Qué habrá hecho Pogačar? ¿Qué habrá hecho su equipo? Hay que tenerlo siempre como referencia, más o menos controlar la carrera. Como les digo, si hay una fuga, tenerla cortita y entrar a este tramo donde no solamente él, sino los otros favoritos pueden empezar a pelar el colmillo. En todo caso, hay que decir que ahí está en la nómina Daniel Martínez, que es carta del Bora Hansgrohe, y es un corredor con cualidades para moverse en una jornada como la que les vamos a describir más adelante, que son esos últimos 40 kilómetros. El mismísimo Esteban Chávez en el EF tiene condiciones para una trepada de estas características. Si se le pone a prueba, no es muy explosivo, pero no se va a quedar en la montaña que viene un corredor como Iner Rubio. Estoy citando a los latinoamericanos. También hay clasicómanos que en un día como hoy pondrían a prueba a cualquiera. Está Julián Alaphilippe en su mejor estado de forma.
hubiese sido un candidato casi seguro a la victoria, pero hace rato que no anda bien y ha tenido problemas de salud el francés. Por otro lado está Vinian Girmay, que se podría animar también, aunque para él parece un poco más duro lo que les vamos a describir a continuación y parecería más un tema de Romain Bardet, otro favorito que viene corriendo bien en las clásicas con posibilidades de moverse, o Ben O'Connor, otro tipo interesante con las subidas cortas pero con explosividad necesaria. Hasta Mike Woods habría que ponerlo en ese listado, que a la vez será el listado filtro de quienes pueden realmente pelear la carrera, dejando un apartado muy particular para Geraint Thomas. ¿Será que Geraint Thomas ha llegado a este Giro con las mismas prestaciones del año pasado? Casi lo gana frente a otro rival importante como lo es Primož Roglič, aunque Pogačar sea normalmente más dictatorial que el mismísimo Primož, pero hasta lo último del Giro pasado fue un hombre que estuvo vestido de rosa. ¿Tendrá el equipo? ¿Serán los Ineos lo suficientemente estratégicos para procurar un error del UAE y aprovecharlo, así como los demás? Si no se equivocan, la carrera debe ir controlada ahí y Pogačar verá si ataca o no, o por lo menos se hará ese filtro para que lleguen adelante los principales favoritos a la carrera. Es una etapa para favoritos porque no hay diferencias y el recorrido lo invita a una fuga muy complicado que la dejen, y un puncheur o un hombre de ataque sobre el final también la tiene difícil porque lo que viene es para escaladores natos y es llegar al Col de la Madeleine, 7 kilómetros 100 metros al 6,6 en promedio, pero hay rampas de doble dígito intermedias. Ahí se van a quedar los sprinters y, como les decíamos, los clasicómanos que no estén muy finos también pueden perder la rueda, dependiendo de cómo se muevan los equipos más importantes y sobre todo el UAE y Tadej, que tantas veces lo hemos dicho. Después viene un descenso prolongado de cuidado. Veremos si lo hacen agrupados, gente que pierda la rueda trepando podría recuperarse en ese momento, o si alguien se siente un poco desarropado, incluso tratar de controlar el ritmo adelante para que vuelva a hacerse un paquete más grande. Van a pasar por otro sprint bonificado, de nuevo importante, porque no solamente mañana quien gane va a tener el privilegio de celebrar la primera etapa, sino que se va a vestir seguramente de rosa, y eso no es despreciable para nadie, ni siquiera para Tadej Pogačar. Esperando no ocurra nada en el descenso y sean cautelosos porque ese primer día de carrera tendríamos ya un grupo de unos 40 corredores, otra conexión con otro nuevo sprint y viene un repecho duro, una cota le podrían decir los amantes de las clásicas, y es llegar a Bivio di San Vito, que es empinado, que es duro, que es complicado, tipo clásica, y se corona a 2 kilómetros 900 metros de la meta. Hay que bajar un poco más de 2 kilómetros y los últimos 600 metros son planos, como para el sprint reducido. No es una invitación absolutamente para que un clasicómano se mueva, pero esto va a mezclar a los buenos en las clásicas con los favoritos a ganar la carrera, por lo que les decía de las primeras diferencias y saber quién tiene para qué. Coincidencialmente, varios de los que van a estar aquí hicieron una buena primavera. Insisto en Bardet, insisto en un corredor como Ben O'Connor y por supuesto, ya parece de perogrullo, ¿no? Tadej Pogačar. Si está bien Geraint Thomas, esa va a ser una de las preguntas, y Daniel Martínez también y su comportamiento. Ahí se podrían colar corredores como Esteban Chávez y Jefferson Cepeda, de Lef, por ejemplo, por el tema de la subida al terreno del Magdalena. No quiero olvidar de la Astana, Alexei Lutsenko. Lutsenko tiene buena punta de velocidad si logra llegar con el grupo. Lutsenko siempre es un enigma, a veces muy bien, a veces muy mal, pero Lutsenko es un corredor con estilo, con polenta, que podría también estar ahí con el equipo de la Astana. Benjamin Thomas de parte del Cofidis es otro hombre al que, bueno, lo podríamos ver ahí, como les decía, tanto Julian Alaphilippe como Vinian Girmay con el asterisco, porque de pronto guardan para un día donde no tengan a fieras tan grandes detrás, acompañándolos en un grupo, sostener un paquete. Todo una vez más, como parece, ¿no? Ordenado, mandado, comandado, si quiere o no, el joven Tadej. Pero no es él el único en la carrera, ¿no? Hay más gente y las estrategias van a estar a la orden del día. Pero este va a ser un pulso, básicamente un pulso, para ver quién está para qué. Y nada raro tener a Tadej Pogačar vestido de rosa desde muy temprano. Como es un corredor con esa hambre de triunfo, con ese interés, y además es una etapa sin diferencias entre los favoritos, probablemente gane él la jornada. Por otro lado, vale decir que el día siguiente, es decir, la jornada 2, va a la subida al Santuario de Europa. Muy temprano para un escenario tan épico, tan recordado, tan ciclístico, y donde posiblemente allí sí le den manejo a una fuga. Fíjense ustedes, ya habiendo diferencias y habiendo pulseado entre sí a los favoritos, el día 2 podría ceder la camiseta el UAE.
y empezar a planificar la contrarreloj y pasar el día de Europa más bien tranquilo porque queda mucho Giro de Italia. Y como este es un corredor al que no solamente ustedes y yo, sino todo el mundo está viendo en el doblete Giro Tour, pues hay que guardar algo de energía. Ya le ha ocurrido en el pasado por exceso de animosidad. Entonces lo más probable es que ¿quién gana mañana? Tadej Pogačar se pone líder y luego la cede el día de Europa. Este es un ejercicio que estaremos haciendo con ustedes durante todo el Giro de Italia. Gracias por acompañarnos. Recuerden, apenas está mediando la tarde en Sudamérica, nosotros colgamos el video para saber quién al día siguiente puede ser el gran ganador. Like, recuerden compartir y ya saben, suscríbanse. Hasta la próxima.